Listo, muchísimas gracias por regresar a esta segunda hora de clases. Vamos ahora a continuar con el tema que sigue, estática. En el módulo suyo se encuentra, yo tengo en la página, ¿dónde está la página? 33. Puede ser que coincida con el módulo que usted tiene. Estática, equilibrio de un sólido. Línea de acción de un vector. Es una línea imaginaria que se extiende indefinidamente a lo largo del vector y en ambas direcciones así. Aquí tenemos un vector fuerza dirigido hacia arriba y por ahí va a pasar la línea de acción que está entrecortada. Lo mismo aquí, un vector A y la línea de acción. Brazo de palanca. Es la distancia perpendicular que va desde el eje de rotación, en este caso de la figura O, hasta la línea de acción del vector fuerza, hasta esta línea de acción del vector fuerza. Entonces tiene que ser en forma perpendicular. La distancia que se va a simbolizar con R y la fuerza. En el triángulo 1, aquí se forma un triángulo rectángulo, forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Aplicamos la función trigonométrica seno de teta. Por definición, el seno, aquí está el ángulo que estamos mencionando, el seno es cateto opuesto, que en este caso representa la distancia, sobre el valor de la hipotenusa, que es R. D sobre R. Si multiplico en cruz, D, acá se sobreentiende que el seno está sobre 1, D por 1D es igual a R por el seno de teta. Torque se simboliza con la letra griega tau, mide la tendencia de un sólido o de un sistema a rotar alrededor de un punto o eje bajo la acción de una fuerza. El torque es una magnitud vectorial que se define por el torque es igual a la fuerza por R, la distancia o brazo de palanca. Es un producto vectorial, donde F representa la fuerza aplicada, R representa el vector posición. Su módulo es, resolviendo el producto vectorial tendríamos tau de torque es igual a fuerza por R y por la función trigonométrica el seno de teta. Pero sabemos que la distancia es igual a R por seno de teta, nos quedamos con la fórmula de torque o tau es igual a fuerza por distancia. Su dirección es perpendicular al plano para fuerzas coplanares y su sentido será horario o antihorario según corresponda. En el sistema internacional, el torque es metros por newton, dimensionalmente ml al cuadrado t elevado a la menos 2. Y aquí hay una pregunta que dice, dimensionalmente el torque está expresado en, entonces ml cuadrado t elevado a la menos 2. M es una magnitud de masa, L es de longitud y T es de tiempo. Al torque también se le conoce como un momento de torsión, también le pueden decir torca o le pueden decir momentum o girógeno, pero más conocido como torque. Signos del torque. El torque es considerado positivo si tiende a producir un movimiento antihorario. Entonces, aquí está la flechita, este es antihorario, es decir, contrario al de las agujas del reloj. Torque positivo. Positivo. Desde este punto O, aquí aplica una fuerza. ¿Cómo se va a mover este torque? Hablamos de una distancia. Entonces, si gira en sentido antihorario, es positivo. Vamos al segundo caso. El torque es considerado negativo si tiende a producir un movimiento horario. Tenemos la distancia, la fuerza que le está aplicando a esta varilla hacia abajo ahora y se va a mover en este sentido. ¿Qué significa en este sentido? Que se mueve en sentido horario, el torque en este caso será negativo.
Cuando el torque se mueve en sentido antihorario positivo, en sentido horario negativo. Cuando el eje de giro coincide con la línea de acción de la fuerza, entonces el torque es igual a cero porque el brazo de palanca es igual a cero, es decir, no hay distancia. Entonces tiene que formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Este es el brazo de palanca y la fuerza aquí forma 90 grados. Este es el brazo de palanca y la fuerza ahora hacia abajo igual forma un ángulo de 90 grados. Pero aquí tenemos la varilla y la fuerza está a continuación, no forma ningún ángulo. Por eso hablamos de que el torque es igual a cero. Y vienen ya los ejercicios de aplicación. Aquí está el primero. Dice, sobre un rectángulo de la figura 5 por 3 metros actúan las fuerzas de 9, 7, 5, 4, 3, 6 y 8 newtons, representadas por flechas. Calcular el torque que de cada fuerza con respecto a un eje que pasa por cada uno de los siguientes puntos. Por el punto A, por el punto B, por el punto C y por el punto D. Y pide también que calculemos la sumatoria de torques en cada caso. Y esta es la figura que me va a dar. Entonces, es un rectángulo que tiene con dimensiones, dice 5 por 3, 5 de largo, 3 de ancho, y están varias fuerzas que intervienen aquí. Ahí están los datos, pero vamos a explicarles en la pizarra este ejercicio de torque. Ya. Necesitamos dibujar un rectángulo. Ya está. Y ahora vamos a dibujar las diferentes fuerzas. En este punto, una fuerza de 9 newtons hacia arriba, una fuerza de 7 justo en la mitad. Hay 2, 4, 6, 8. La mitad sería 2, 4 aquí. En este punto ahora, en forma horizontal, justo en la mitad. Aquí hay otra fuerza y en forma horizontal. Este gráfico, como decíamos, nos va a dar. Creo que ahí están dibujadas todas las fuerzas. Veamos. En forma horizontal viene línea segmentada y aquí está en forma vertical.
Acá arriba tenemos el punto A. Aquí está el punto B, el punto C, el punto D justo en la mitad. Esta fuerza es de 9 newtons. Esta otra 7 newtons. Hacia arriba 5 newtons. Acá 4 newtons. A la izquierda 3 newtons. 6 newtons. Y creo que ahí está todo. Bien. Decía, sobre un rectángulo de la siguiente figura de 5 por 3. Esto tiene 5 metros, la parte horizontal. Y en forma vertical tiene 3. Actúan las fuerzas de, pues ahí tenemos una fuerza de 9 newtons, aquí está la fuerza de 7, aquí está la de 5, viene la de 4, la de 3, la de 6 y la de 8. Eso ha faltado poner, 8 newtons. Representadas por flechas. Calcular el torque de cada fuerza con respecto a un eje que pasa por cada uno de los siguientes puntos. Primerito, en la parte A, pide con respecto al punto A. Datos del problema. Tenemos el largo del rectángulo que vale 5 metros, el ancho del rectángulo que vale 3 metros, la fuerza 1 igual 9 newtons, punto y coma, la fuerza 2, 7 newtons, la fuerza 3, 5 newtons, la fuerza 4, 4 newtons, la fuerza 5, 3 newtons, la fuerza 6, 6 newtons, la fuerza 7, 8 newtons. Y como incógnitas pide calcular el torque
la letra tau griega en los puntos, pongámosle aquí, en los puntos A, B, C y D. Y adicionalmente a eso pide la sumatoria de torques en cada caso. En cada caso. Bien, empecemos entonces el cálculo. Primerito, con respecto al punto A sería. Con respecto al punto A mayúscula. ¿Qué debemos nosotros aquí recordar? Que cuando gire en sentido horario, así es horario, va a ser negativo, y cuando gire en sentido antihorario, positivo. Con eso empezamos. El torque 1 va a ser igual a la fuerza 1 por la distancia 1. El torque 1 es igual. ¿Cuánto vale la fuerza 1? Esta de aquí, 9 newtons. No vamos a poner unidades, solo el valor. Por la distancia 1. Como estamos calculando con respecto, en primer lugar, a este punto, que es el punto A, aquí no hay ninguna distancia, porque ahí mismo coincide. Entonces, la distancia vale 0. El torque 1 va a ser igual 9 por 0, 0 metros metros por newton. El torque 2 va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2. El torque 2 es igual. ¿Cuánto vale la fuerza 2? Esta de aquí, 7 newtons. Por, asimismo, coincide el punto ahí mismo, no hay distancia 0. El torque 2 es igual a 0, la unidad metros por newton. Vamos al torque 3. Fuerza 3 por distancia 3. El torque 3 va a ser igual. La fuerza 3, esta de aquí, 5 newtons, por la distancia. Entonces aquí sí, desde el punto A estamos sacando. Todo esto representaría el brazo de palanca. Esta es la distancia. Y la fuerza es perpendicular. Debe formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto valdría esta distancia? Si todo vale 5, aquí estamos en la mitad. Esto valdría 2,5. 2,5. Entonces, lo de aquí, esto vale 2,5. Esto de acá también vale 2,5 para que la suma se haga los 5 que tenemos ahí. Y en forma vertical, aquí era 2,5. En forma vertical, si es 3, esto va a valer 1,5 y acá también va a valer 1,5 cuando necesitemos. El torque 3 va a ser igual. Si yo multiplico 5 por 2,5 me da 12,5. ¿Cuál era la unidad? Metros por newton. Pero aquí nosotros debemos ver cómo gira
Si estamos hablando que este es el brazo de palanca con respecto al punto A, aquí está la fuerza, esto va a girar en este sentido. Estaría girando en sentido horario el torque es negativo. Menos. Vamos con el torque 4. El torque 4 va a ser igual a fuerza 4 por la distancia 4. El torque 4 va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza 4? 4. Por la distancia. Todo esto ahora es la distancia. Y aquí tenemos la fuerza perpendicular. El total vale 5. El torque 4 va a ser igual. 4 por 5, 20. La unidad metros por newton. Asimismo, vemos cómo gira. Este es el brazo de palanca con respecto al punto A. Aquí está la fuerza. Va a girar en este sentido. Sería en sentido horario. También este torque es negativo. Vamos al torque 5. El torque 5 es igual a la fuerza 5 por la distancia 5. El torque 5 va a ser igual. ¿Cuánto vale esta fuerza 5? 3 newtons. Por la distancia. Con respecto al punto A, vamos con el brazo de palanca. Esta sería la distancia que tenemos en forma vertical. Ahora vale 1,5. Y esta es la fuerza. Ahí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, la distancia con respecto al punto A es 1,5. El torque 5 va a ser igual. Multiplicado 3 por 1,5 me da 4,5 la unidad metros por newton. Veamos ahora el signo. Va a girar en este sentido. Así iría girando, ¿no? Negativo. Siempre que gire en sentido antihorario en sentido horario es negativo y en sentido antihorario es positivo. Torque 6. Igual, fuerza 6 por distancia 6. El torque 6 va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza 6? Esta de aquí, 6 newtons. Por la distancia. Asimismo, con respecto a este punto o a esta línea de acción, tiene que formar, esta sería la distancia, para que forme un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto representa? 2,5. El torque 6 va a ser igual. Si yo multiplico 6 por 2,5, me da 15 metros por newton. Veamos el sentido de giro. Ahora, este de aquí va a girar así, en sentido antihorario. En sentido antihorario, si quiero poner, es positivo. Y finalmente, el torque 7 es igual a la fuerza 7 por la distancia 7. Fuerza 7 por distancia 7. Torque 7 es igual. ¿Cuál es la fuerza 7? Esta de aquí, los 8 newtons. Por la distancia. ¿Cuál es la distancia con respecto, esta de aquí, con respecto al punto A? Representa los 3 metros. 8 por 3, 24. ¿Cuál es la unidad? Metros por newton. Analizo el signo. ¿Cómo va a girar? Giraría en sentido antihorario positivo. Una vez que hemos encontrado todos los torques con respecto a este punto, como tienen 7 fuerzas, hay 7 torques, decía que encontremos también la sumatoria de torques. Entonces, la sumatoria
de torques en el punto A va a ser igual al torque 1 más el torque 2 más el torque 3 más el torque 4 más el torque 5 más el torque 6 más el torque 7. La sumatoria de torques en el punto A es igual. ¿Cuánto vale el torque 1? 0. Más. ¿Cuánto vale el torque 2? 0. Más. ¿Cuánto vale el torque 3? Como es negativo de una vez, más por menos, menos 12,5. Más. ¿Cuánto vale el torque 4? Más por menos, menos 20. Más el torque 5, más por menos, menos 4,5. Más el torque 6 si es positivo, 1,5. Y más el torque 7, 24. La sumatoria de torques en el punto A es igual. Si yo sumo todo esto, algebraicamente me da 2 metros por newton. Ahí recién tenemos con respecto al punto A. Vamos ahora a hacer con respecto al punto B. Con respecto al punto B mayúscula. Entonces, tenemos que encontrar los 7 torques. Vamos con el primero. El torque 1 es igual a la fuerza 1 por la distancia 1. El torque 1 es igual. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 9 newtons. Por la distancia 1. Vamos a ver aquí. Nos encontramos trabajando respecto ahora al punto B, que está en esta posición, el punto B. Este es el punto que nos pide. Entonces, con respecto al punto y esta fuerza que es de 9 newtons, la distancia representaría esta de aquí, 1,5. Entonces ahí forma entre la distancia y la fuerza un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Pongamos entonces 1,5. El torque 1 va a ser igual. Si yo multiplico 9 por 1,5 me da 13,5 metros por newton. Veamos el sentido de giro con respecto al punto B y la fuerza 1. Va a girar en este sentido, en sentido horario es negativa. Pongo entonces aquí menos. Vamos con el torque 2. Es igual a fuerza 2 por distancia 2. El torque 2 es igual. La fuerza 2 que vale 7 por la distancia que vale 5. Ya vamos a verle en el gráfico. El torque 2 es igual 35 metros por newton. Toca analizar el signo del torque. Pues vamos con respecto al punto B, el torque 2. Esta es la fuerza 2 que vale 7 newtons y la distancia sería la total, 5 en forma horizontal. Y con respecto a la fuerza 2 para que sea perpendicular. ¿Cómo va a girar? Va a girar en sentido antihorario y ese torque por lo tanto va a ser positivo. Torque 2 es igual a, si quiero poner más para saber que sí analizamos el signo. Torque 3. Fuerza 3 por distancia 3. El torque 3 va a ser igual. La fuerza 3 que vale 5 newtons
y la distancia que va a formar es 2,5. El torque 3 es igual. 5 por 2,5, 12,5, la unidad metros por newton. Analicemos ahora cómo va a girar el torque 3 con respecto a la fuerza 3. 1, 2, 3. Aquí tenemos los 5 newtons de la fuerza y acá se encuentra el punto. Entonces la distancia es todo esto, 2,5. ¿Cómo va a girar? Va a girar en sentido antihorario, así. Significa que es positivo. Si deseo poner. Y así vamos encontrando. El torque 4 es igual a la fuerza 4 por distancia 4. El torque 4 es igual. La fuerza 4 que vale 4. Y veamos aquí que la distancia 4 no existe, es 0. El torque 4 es igual a 0. Veamos por qué entre la fuerza 4 y esa distancia es 0. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos. Entonces vemos que está en el mismo sentido. Tiene que formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, por eso no hay distancia, valdría 0. Torque 5. El torque 5 es igual a la fuerza 5 por distancia 5. El torque 5 va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza 5? 3. Y la distancia va a valer 0. Torque 5 es igual a 3 por 0, 0 metros por newton. Ya vemos en el gráfico. Torque 6. Fuerza 6 por distancia 6. Torque 6 es igual. La fuerza 6 vale 6 newtons. Por la distancia, la mitad en forma horizontal de 5, 2,5. Torque 6 es igual. 6 por 2,5 me da 15 metros por newton. ¿Cómo va a girar este torque 6? En sentido horario, por eso va a ser negativo. Veamos el torque 6 con respecto a la fuerza 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está de aquí. Entonces nos decía que primero el de la fuerza 6 vale 6 newtons y por la distancia vale 2,5 porque estamos con respecto al punto B. Todo esto es la distancia, la mitad, 2,5. Entre la distancia y la fuerza forman un ángulo recto. ¿Cómo va a girar esto? Va a girar en sentido horario, es decir, así, por eso es negativo. Finalmente tenemos el torque 7. Es igual a la fuerza 7 por la distancia 7. Torque 7 es igual. La fuerza 7, la última, 8. Por la distancia, la mitad, 1,5. El torque 7 va a ser igual. 8 por 1,5 me da 12 metros por newton y gira en sentido antihorario, va a ser positivo. Veamos el torque 7 con respecto a este de aquí. Entonces, hay 8 newtons. La distancia con respecto al punto B, esta es la distancia, la mitad de 3, 1,5, y aquí forma el ángulo recto. ¿Cómo va a girar en este sentido? Este de aquí, ¿no? Por eso sale negativo, estás girando en sentido horario. Asimismo, tendríamos que hacer la sumatoria de torques en el punto B, sumatoria de torques en el punto B y sumar los 7 torques que tenemos. Torque 1, torque 2, torque 3, el torque 4, el torque 5 y el torque 6 y el torque 7 son. Y vamos reemplazando cada uno de ellos. La sumatoria de torques en el punto B es igual. El torque 1 menos 13,5 más el torque 2, 35 más el torque 3, 12,5 más el torque 4, 0, el torque 5, 0, el torque 6 menos 15 y el torque 7 que vale 12.
esta suma algebraica de la sumatoria de torques en el punto B ha sido igual a 31 metros por newton. Y asimismo, vamos a analizar ya en el documento. Ahí está el ejercicio, hemos hecho hasta el punto B. Pues ahí está, con respecto al punto C. Torque 1, fuerza 1, distancia 1. Torque 1, la fuerza 1 que vale 9, la distancia 3, 9 por 3, 27, está girando en sentido horario negativo. Torque 2, fuerza 2, distancia 2, 7 por, aquí no hay distancia. Veamos en el punto C la fuerza 2. Aquí tenemos el gráfico. Aquí está el punto C. Entonces, la fuerza 2 y no hay una distancia que sea perpendicular, está en la misma línea de acción, por lo tanto, no hay distancia, vale 0, dice. Torque 3, fuerza 3, distancia 3, la fuerza 3 que vale 5, distancia 3, 2,5, 12,5. Como gira en sentido horario negativo. Torque 4, menos 20 metros por newton, ahí está 4 por 5, es negativo porque está girando en sentido horario también. El torque 5, positivo, el torque 6, positivo, y el torque 7, que es 0 porque no va a haber distancia. Si hacemos la sumatoria de torques, aquí está corregido porque no salía este resultado que estaba. Menos 27 más 0, menos 12,5, menos 20 más 4,5 más 15 más 0, me da menos 40. ¿Cuál es la unidad? Metros por minuto. Y finalmente en el punto D, asimismo encontramos todos los torques. Torque 1, menos 13,5. Torque 2, 17,5. Torque 3, 0. Torque 4, menos 10. Torque 5, 0. Torque 6, 0. Y torque 7, 12. Haciendo la sumatoria tenemos de 6 metros por newton. Veamos uno de ellos, por ejemplo, el torque 7 con respecto al punto D. Ya, aquí está el punto D. Entonces, para el punto D, estábamos analizando con respecto a, vamos con el torque 1 primero, ¿ya? Para ver el signo más que todo que me interesa. Esta es la fuerza 1, 9 newtons. Multiplicado por la distancia con respecto a este punto D. Esta sería la distancia. 1,5, la mitad de 3. ¿Cómo está girando? Está girando en sentido horario así, por lo tanto es negativo. Y así haríamos el análisis de todos los torques en los diferentes puntos con la sumatoria respectiva que hemos encontrado que vale 6 metros por newton. 39 ya. Bien, vamos a regresar para poder continuar con unos 2 ejercicios más. Ahora ya tiene otra connotación, hay una varilla en diferentes posiciones que nos pide. Por favor, en 10 minutitos nos volvemos a conectar.